Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Gloria a Dios. Quiero hacerle algunas preguntas que muchos han puesto aquí. Una de ellas es, maestro, ¿a dónde fue Jesús al morir? Dicen que es imposible que Jesús fuera al infierno. Mire, eso es cristología lo que me están preguntando. Esto la gente no los que no estudian Biblia, y más los que no leen, esto que voy a decir es tropiezo. Por eso Pablo dijo que la palabra de la cruz es tropiezo. Pero en la cruz del Calvario, murió un hombre cargado de pecado. Oído, no murió un hombre pecador. Yo quiero que me escuchen bien. No vayan a poner palabras en mi boca que yo no dije, porque un día yo dije que Juan vende patilla y la gente solo diciendo que el maestro del Señor dijo que Juan fue Barranquilla. No, yo no dije eso. Tergiversan, distorsionan lo que uno dice. Vuelvo a repetir. En la cruz del Calvario muere un hombre cargado de pecado, mas no muere un hombre pecador. Una cosa es hablar del pecado como estado y otra cosa es hablar del pecado como obras. ¿Ok? El pecado que entró en Adán en el huerto del Edén se conoce como la simiente satánica. Eso produjo en el hombre la muerte, que es la naturaleza satánica. Entonces, cuando hablamos de pecado, de pecados, singular, no plural. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a convencer al hombre de pecado, singular, no plural. O sea, el Espíritu Santo no viene a convencer al hombre de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, disensiones, herejías, homicidios, borracheras. No, viene a convencerlo del estado de condenación en la que se encuentra por tener la semilla satánica y tener la naturaleza satánica, que es el pecado y la muerte. Entonces, ¿qué se dio en la cruz del Calvario? El misterio del cambio, que viene siendo lo que llaman la remisión, remitir, quitar de para poner en. Como cuando yo digo, ¿dónde está el hermano Omar? Lo remitieron para Houston, ¿ves? Es trasladar. Entonces, en la cruz del Calvario se dio el proceso de amputación, de imputación. Dios amputa, que es cercenar, cortar, el estado de pecado o la simiente de pecado que estaba en mí y la coloca sobre Jesús. Y amputa la simiente de Dios que estaba en Jesús, que es la justicia, y la coloca sobre mí. Por eso dice el texto que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero como la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios, que es la justicia, es vida, Dios tiene que amputar de nosotros la muerte e imputarla sobre Jesús, y amputar de Jesús la vida e imputarla sobre nosotros. De modo que en la cruz del Calvario tenemos un hombre lleno de pecado, cargado de pecado. El mismo pecado que entró en Adán entró en Jesús, con la diferencia que en Adán entró por obras. En Jesús Dios puso el pecado sobre él. Puede ser el mismo pecado. Es como cuando te paras a la orilla de un pozo cenagoso y tú te tiras en el pozo, te llenaste del ciénago, del barro que está en el pozo, te llenaste. Eso fue lo que Adán hizo. Jesús no, Jesús se puso a la orilla del pozo y le tiraron el barro a él. Jesús no se tiró en el pozo, sino que le tiraron el barro, pero es el mismo barro. Igual mancha, igual ensucia. Entonces, como Jesús muere en pecado, porque lo que produce en Jesús la muerte física es la muerte espiritual. Si Jesús no muere espiritualmente, no muere físicamente. No puede morir físicamente. Porque lo que produce en el hombre la muerte física es la muerte espiritual.
Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Está hablando de las dos muertes. Entonces, cuando Dios coloca sobre Jesús el estado de pecado, la simiente de pecado que estaba en Adán, la coloca sobre Jesús, que estaba en ti, en usted pastor y en mí, en mi esposa, coloca esa simiente sobre Jesús, pues inmediatamente Jesús muere. Que la palabra muerte es tanatos, separación. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Dios se separa de su Hijo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús muere, Jesús no va, como muchos piensan, al paraíso inspirándose o dejándose llevar, que no se le puede llamar inspiración, dejándose llevar por lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Jesús no fue al paraíso. Hay una coma que está mal colocada, de paso el griego no tenía coma. Colocaron una coma donde no debería ir. De paso hay versiones que el término hoy no aparece, dice de cierto, perdón, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús muere, murió en tu lugar, murió en tu condición, en mi condición. Él ocupó nuestro lugar, pero no solamente ocupó mi lugar como el pecador, sino ocupó el lugar donde el Padre puso el pecado. Y al morir en esa condición, Jesús tenía que ir a la parte más baja de la tierra, que es el lugar de tormento. No estamos hablando del lago de fuego, es otra cosa. Estamos hablando de la parte más baja de la tierra. Estamos hablando del Seol, del Hades, que tenía dos departamentos, la parte superior y la parte inferior. La parte inferior donde estaba el rico, y la parte superior donde estaba Lázaro, que es el seno de Abraham. Jesús fue a la parte más baja de la tierra. Lo dice la Biblia. Y una vez que Jesús va a la parte más baja de la tierra, porque Jesús murió en pecado. No en pecado que él haya hecho, el pecado que el Padre puso sobre él, pero produjo lo mismo que produjo en Adán. Jesús tiene que ir a la parte más baja de la tierra. Y estar 3 días y 3 noches. Estamos hablando de 24 horas de puestas, de ocultar sol y de salir sol. 3 días y 3 noches. Yo tengo algo que expliqué en YouTube, está. Los 3 días y los 3 noches que Jesús tuvo en el corazón de la tierra. Al tercer día, Dios justifica a Jesús por la ley. Porque la ley podía justificar al hombre. Sí podía justificar al hombre. Pero no hubo hombre que la cumpliera para ser justificada por ella. Entonces Pablo dijo, la ley que se me dio para vida. ¿Por qué para vida? Porque si yo logro cumplir los mandamientos, todos, se dice que son 613 mandamientos, los logro cumplir, pues por los mandamientos Dios me va a vivificar, me va a justificar y me va a vivificar. Una vez que me justifica por el cumplimiento de la ley, me vivifica, entonces no me hace falta Cristo. Pero Dios le da a la nación de Israel los mandamientos como un termómetro, donde le dice el nivel de fiebre que tiene, pero no le quita la fiebre, donde le dice hasta dónde ha transgredido las leyes, pero no lo libera del estado de pecado en la que estaba. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús en el infierno fue justificado porque cumplió los 613 mandamientos de la ley. El diablo correría hasta Dios. Le dice, el que entra al infierno no sale, ¿por qué me está sacando a él? ¿Por qué me lo está sacando? Y Dios le pudo dar un libro al diablo. Búscame aquí un pecado que le haya hecho y te lo dejo en el infierno. Cuando el diablo buscó por todas las páginas, consiguió un letrero que dice, y no se halló pecado en él. Me lo vas a tener que dar. Entonces Dios justifica a Jesús. Quien lo justifica es el Espíritu Santo. Justifica a Jesús, estirpa, desramifica, quita el estado, la simiente de pecado que había puesto en la cruz. Y coloca otra vez la justicia y quita la muerte y coloca la vida. Entonces cuando Jesús vence la muerte, venciendo la muerte, vence el Hades, vence los principados, vence la potestad. Y se levanta como el gran sumo sacerdote. Pero oído, se le aparece a las mujeres y dice, no me toques porque no he ido al Padre. Va al Padre y después que él sella el nuevo pacto con su sangre en el verdadero lugar santísimo, vuelve otra vez a la parte baja de la tierra, no a la más baja, sino al seno de Abraham. Y les anuncia el evangelio a todos los que están en el seno de Abraham. ¿Por qué?
Porque para que puedan participar todos los que murieron en el Antiguo Testamento como patriarcas, reyes, jueces y sacerdotes, la resurrección, juntamente con la iglesia, se le tiene que impartir justicia, se le tiene que impartir vida, porque ellos murieron fue en pacto, bajo pacto en obediencia. Jesús se les imparte justicia, les imparte vida a todos ellos para que formen parte de la resurrección juntamente con la iglesia. ¿Ya? Entonces, sí fue Jesús a la parte más baja de la tierra. Fue a la parte más baja y fue a la parte baja 2 veces, dice las Escrituras. Porque primero a la parte más baja, resucita, va al Padre, después va a la parte baja, al seno de Abraham y le predica a los espíritus. Wow. Esperamos que esa respuesta haya contestado la pregunta de esa persona, porque realmente por eso es que entendemos que Dios quiere que no perezcan bajo su conocimiento, y eso es lo lindo de el reino de Dios, que hay mucho por qué aprender en él. Y alguien pregunta, ¿pecamos diariamente? ¿Será posible que podamos estar un día sin pecar? ¿Y cómo puedo evitar ser piedra de tropiezo para otra persona? Mira, todas las demandas, mira la respuesta que le voy a dar. Todas las demandas son hechos cumplidos en él y son hechos posibles para el hombre. ¿Usted puede diluir un poco eso, maestro? Sí. Dios nunca te va a decir que seas omnipresente, porque no lo vas a lograr nunca. Que seas omnisciente, porque no lo vas a lograr nunca. Que seas omnipotente, porque no lo vas a lograr nunca. Pero sí te dice, sé santo, porque yo soy santo, porque él sabe que lo puedes lograr. Número 1. Que es una burla que Dios me diga a mí que sea santo cuando él sabe que no puedo. No, él dice que sí puedo. Sí puedo. Maestro, pero es que Pablo en Romanos dice que hay una ley en mis miembros que está en contra de la ley, que me lleva a hacer lo que no quiero hacer, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago, miserable de mí. No me hables de Romanos 7 para tener relación o adjudicar sobre el creyente, porque en Romanos 7 Pablo está hablando de su condición como judío, caído en Adán, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, nunca pudo. Porque Pablo te habla de 2 leyes, de la ley, el principio que se quebrantó en el huerto del Edén, y te habla de la ley mosaica. Y este principio que se quebranta en el huerto del Edén, que es la desobediencia, que es lo que hace que yo tenga la semilla satánica y la naturaleza satánica, el pecado y la muerte, es lo que no me dejan cumplir la ley mosaica. De esas 2 leyes Pablo está hablando. Entonces, como judío quise agradar a Dios, cumpliendo la ley no pude, porque hay una ley en mis miembros, que es la ley del huerto del Edén. ¿Romanos qué? 7. Romanos 8. Pero ninguna condenación hay por lo que está en Cristo Jesús. Cambió todo. Entonces, en Romanos 8, Pablo te habla del creyente ya. ¿Hay conflictos en el creyente? Sí, Pablo lo dice en Gálatas. Digo, pues andé en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, y entonces se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Sí hay conflicto, pero ahora, presta atención a esto. El texto sagrado dice que Dios no permite que Satanás me tiente más de lo que yo pueda resistir. Esto indica que si 1000 tentaciones vienen a diario, 1000 las puedo resistir. Porque dice el texto sagrado que yo estoy en la condición para decirle no a lo que Satanás me ofrece en la tentación. Porque la tentación son las ofertas que Satanás te presenta en la tentación. Eso es. Las ofertas que Satanás te presenta, cuando él te tienta, él te presenta una oferta. Si lo que Satanás te está ofreciendo no te llama la atención, entonces no es tentación. Porque no me llama la atención. A mí Satanás no me tienta con los hombres, porque a mí nunca me ha gustado. Pero me tienta con las mujeres porque me gustan. De paso me casé con una. Correcto. ¿Okay? Correcto. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la tentación cuando viene a nosotros de parte de Satanás viene por niveles. Jamás la tentación que va a venir al pastor Omar va a ser igual a la mía, porque su condición
su formación, su nivel, su carácter es diferente al mío. Entonces Dios va a permitir que Satanás me tiente a mí o me presente ofertas donde Dios sabe que yo puedo decirle que no, porque tengo capacidad para decirle que no. Pero Dios sabe que esa misma oferta que Satanás me está presentando a mí no va a dejar que se la presente a Omar, o viceversa, porque puede caer, porque él sí en esa área no ha alcanzado un nivel como para decirle no a esa oferta. Entonces, ¿podemos vivir en santidad? Sí. Lo dice la Biblia, sí. Sí. Hay otro problema, que a veces caemos en pecado, no porque fuimos tentados por Satanás, sino porque nuestra propia concupiscencia nos conduce a eso. Y Satanás no tiene nada que ver con eso. Señor, vengo a ti, Señor. Dice Dios, dime, hijo, el diablo no estaba por ahí. Tú pecaste porque quisiste. Tú pecaste porque hiciste planes y proyectos para pecar. Porque una cosa es pecar en casos fortuitos, ocasionales. Y otra cosa es cuando haces planes y proyectos para pecar. Cuidado. Entonces, tengo con premeditación y alevosía. Tengo yo poder, dominio, fuerza sobre mí mismo, sobre las ofertas que me presenta el diablo, las tinieblas, la vida, sí. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No le dijo al diablo ni las tinieblas, de ti mismo. Porque el peor enemigo que nosotros tenemos para alcanzar el éxito somos nosotros mismos, no es el diablo. El obstáculo más grande somos nosotros. Sí, ese es el obstáculo más grande. Entonces, ¿puedo vivir en santidad? Sí. Yo soy claro, yo soy abierto. Mi esposa a veces me dice, papi, pero ¿por qué te abres tanto? Y dices esas cosas así. Ministros que me han llamado, maestro, pero no hable así, eso le perjudica. No, yo no creo que me perjudique. Yo creo que te enseña de que si yo pude, tú puedes. Yo tuve 6 años en la pornografía. 6 años. No era casado, soltero, un adolescente. Pero yo sé lo que es sumergirme en el mundo de la pornografía, de la inmoralidad sexual, de la promiscuidad. No me hables de eso. Yo estuve allí. Pero llegó al final de la jornada donde ya eso me cansó, me empalagó. Hay un empalagar, un cansar, un saber que ya está llegando el tiempo donde tienes que abandonar eso. Y eso es un sentir del espíritu a tu espíritu. Donde ya no puedo más, ya no quiero más esto. Porque aunque te agrade la carne, te satisface, te deja vacío, te degrada. Entonces ya llega el momento en que ya te cansaste, yo no quiero más. Ese momento llegó con el maestro de diseño. No era maestro, no era ministro, no era casado. Pero llegué ¿en qué? Ver pornografía para después caer en el terror del narcisismo, de la masturbación y después sentirme mal. Pedir perdón. ¿Cuántas veces pedí perdón? Como usted no tiene una idea, pedir todos los perdón. Como usted no tiene una idea. Yo pequé tanto y me descarrié tanto y pedí tanto perdón que ya cuando pedía perdón ya ni los ángeles se gozaban. Ya corría Gabriel, se arrepintió Briceños otra vez. Ya yo no sentía que no tenía valor, que ya yo estaba hundido, que ya desechado por Dios, pero entendí una verdad. Que Jesús no era el referee, no era ni es el referee. Oiga bien esto. Jesús no es el referee que está esperando que tú caigas en el cuadrilátero por un golpe certero que te dé el pecado para contarte hasta 10 y eliminarte. No, Jesús te cuenta 70 veces 7. Te cuenta 70 a las 7. Cada vez que caigas, te voy a levantar. El perdón está seguro. Amén. Pero corre riesgo el propósito de Dios en la vida. Corre riesgo el que sea ascendido y promovido en el reino. Corre riesgo el que Dios lleve a cabo su propósito en mí. Corre el riesgo de que sea un vaso útil para Dios. Se corre el riesgo de que en un momento esos pecados se puede perder hasta la vida, y quienes perdieron la vida fueron contaminados de SIDA y murieron. Entonces se corre muchos riesgos. Pero ¿se puede ser santo? Sí. Sí se puede. No me digas que no, porque no hay tentación que sea sobrehumana. Satanás te va a tentar en tu humanidad, no va a pasar tu humanidad. Dios no va a permitir que Satanás te tiente más de lo que puede. Y por otro lado, que juntamente con la tentación Dios te da la salida. Ahí es el texto sagrado. Entonces, ¿podemos ser santos? Sí. Y una de las cosas que me llamó la atención es que Dios me pide que sea santo porque yo puedo.
Dice, sé santo como yo soy santo, porque Él sabe que puedo. No me va a decir sé eterno como yo soy eterno, porque sabe que no puedo. No. Amén. Otra buena pregunta aquí que dice, bendiciones, maestro. ¿Qué es la gracia y existe la posibilidad de perder la salvación? Son como dos preguntas, pero quieren entender, mira, su pensar de lo que es la gracia y si se puede perder la salvación. te voy a dar un concepto pequeño, corto, de lo que es la gracia aunado a la misericordia. ¿Ok? Y ahí voy a responderla porque si me extiendo a hablar de la gracia, no vamos a terminar el programa. No terminamos. No. Yo entiendo. La misericordia es cuando no se me da lo que merecía. La gracia es cuando se me da lo que no merecía. ¿Qué merecía? El infierno. No me lo dieron. Misericordia. ¿Qué no merecía? El cielo. Y me lo dieron por gracia. Porque Dios nos amó, amándonos, tuvo compasión. Teniendo compasión, se movió a misericordia. Moviéndose a misericordia, manifestó su gracia. Manifestando su gracia, nos dio su perdón. Perdonándonos, regeneró. Regenerándonos, hizo sus hijos. Porque a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y haciéndonos sus hijos nos dio su herencia, su legado. ¡Ey! Todo, pastora, oído. Yo quiero que se lo lleve. Usted, todo. Todo lo que es de Dios es mío. Si hay algo que es de Dios y no es mío, yo dejo de ser uno con Él. Su vida es mi vida. Su justicia es mi justicia. Su trono es mi trono. Dice que nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Por eso que Satanás nos odia tanto. Porque el lugar que él quiso estar sentado no lo alcanzó por mucho que se esforzó. Y nosotros, no haciendo nada, solamente creyendo, estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Entonces, todo lo que es de Dios es mío. ¿Por qué? Por gracia en su misericordia. Las dos cosas. En cuanto a la salvación, esto no voy a tener tiempo para responder. Sería una falta de respeto de mi parte. En una referencia. El que te diga, no se pierde, sin explicarte el por qué no, o sí se pierde, sin explicarte el por qué sí. Y eso es un tema que es muy profundo. Si es posible de que una persona, después que haya sido justificada, vivificada, regenerada, todas esas cosas se pueden revertir por cualquier pecado. Es muy difícil. Eso no digo difícil, es que no se da. Pero para entrarte a decirte sí, tengo que explicarte el por qué sí, y si te digo no, tengo que explicarte el por qué no, y eso tendríamos que ser como 10 programas por lo menos. Amén. Da la referencia de que él tiene ese estudio de la salvación. Recordarles que el maestro tiene ese estudio de la salvación por medio de YouTube. Si usted está interesado en seguir con la información, puede buscarlo y ahí va a encontrar más respuestas. Siguiendo con las preguntas, Dios dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿cuál es la adoración verdadera? Me llama la atención que Dios no busca adoración. Dios busca adoradores. Usted no va a conseguir un texto desde Génesis hasta Apocalipsis donde Dios dice adórenme. Porque Él se la merece, Él no la exige, Él no la impone, Él no la busca. Él busca es adoradores. Y lo busca no por su beneficio, porque Él es Dios. O sea, ¿cómo le explico esto? La adoración, según lo que escribe el apóstol Pablo, es sempiterna.
¿Por qué sempiterna? Porque una cosa es hablar de eternidad, de sempiternidad y de temporalidad. Eternidad es todo lo que no tiene principio y no tiene fin. Dios, conjunto de la deidad. Solamente es atribuido al gran yo soy, al Verbo y al Espíritu Santo. Solamente es atribuido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Temporalidad es todo lo que tiene principio y tiene fin. Comenzó algún día y se termina algún día. Sempiternidad es lo que tiene principio pero no tiene fin. Ya. Cuando vas a la Biblia, Pablo dice que la adoración es sempiterna. ¿Por qué? Porque Dios está presente, pero no había nadie quien adorase. No existían los ángeles. No había nadie, solo Dios. Nadie estaba, solo Él. Entonces, cuando Dios crea a los ángeles, las huestes angelicales son sus diferentes rangos. ¿Perdón? Diferentes rangos. Sí, diferentes rangos y rasgos en diferentes. Esto es un. Bueno, ok. Ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Dios los creó, entendiendo que creó a Satanás siendo Lucifer como una especie de querubín. Esa es la palabra. Diferentes especies. Ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Satanás es una especie única en su estilo. No hay nadie que se parezca a Satanás. Querubín, pero único en su especie. ¿Ok? Los ángeles, oiga esto que voy a decir. Dios no creó a los ángeles para que le adorasen. Dios no creó a los ángeles para que le adorasen. La adoración tiene que emanar, tiene que salir de ti. A ti nadie te debe imponer la adoración. Dios no te impone la obediencia. Dios no te manipula, te intimida y te controla para alcanzar las cosas de ti. Dios te persuade en amor, te enamora. Tú decides si lo tomas o lo dejas. Entonces, cuando hablamos de una verdadera adoración, la palabra adoración es la palabra proskuneo, que tiene que ver con besos íntimos, con una entrega, con una intimidad, con aquello donde no más que hay lugar para Dios y tu persona. La verdadera adoración que no tiene nada que ver con la alabanza. La adoración no tiene nada que ver con la música. La adoración no tiene nada que ver con el postrarse. La adoración no tiene nada que ver con levantar las manos. La adoración no tiene nada que ver con dar grito de júbilo, grito de guerra. La adoración no tiene nada que ver con presentar una ofrenda, un diezmo. Eso no es adoración. Esos son elementos que se me dieron a mí para expresar la adoración. Porque la adoración es intrínseca, es endógena, no exógena, endógena. Nace de ti. Mucha gente en la iglesia están levantando manos y están cayendo en el terreno de la adulación, pero no de la adoración, que son dos cosas diferentes. Adular es una cosa y adorar es otra. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es adulación. Adoración tiene que ver con que no hay reservas, con que ni siquiera tu vida vale tanto para ti como que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Poderoso. No nos queda mucho tiempo, pero queremos entrar en un tema que sí sé que ha causado mucha tensión en el pueblo cristiano, que tiene que ver con algo que usted dijo y que hemos predicado, que la Biblia no es la palabra de Dios, pero sí contiene la palabra de Dios. Y mucha gente pues lo ha asimilado, lo ha entendido, otros están un poco confundidos. ¿Cómo usted va a decir que la Biblia no es la palabra de Dios? Reprenda al diablo. Ya usted sabe todo lo que sale de por ahí. Cuando no estamos realmente escuchando lo que usted está enseñando, explíquenos un chin más a profundidad lo que usted quiere decir con eso. Mira, hubo un hombre que salió, entre otros, pero más hago referencia de quien lo hizo, es mi amigo, compañero de milicia,
tuvo que haberme escuchado decir esto y salió diciendo que estoy equivocado. Pero no dijo el maestro Briceño, en eso tuvo respeto, no me nombró. Solo digo, hay quien salió por ahí diciendo, pero bueno, no me digas perro, pero me mostraste el bozal, me mostraste el hueso. Que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces él puso un ejemplo que cuando lo escuché, porque yo lo escuché, después 2 días después lo llamé, solo para saludarlo. Hermano, ¿cómo está, maestro? ¿Cómo está usted? Bien, gracias, tal. Pero no le toqué porque como yo no tengo problemas con defender nada, yo sé lo que estoy enseñando. Y él puso este ejemplo. Cuando escribo un libro, decía él, cuando escribo un libro, y en el libro en lo que estoy escribiendo hago mención de Josh Maxwell, de Catherine Kuhlman, A.D. Eso que estoy plasmando en el libro que estoy escribiendo es mi libro. Aunque lo que estoy escrito lo dijeron ellos. No, eso es totalmente falso. Es tu libro. Es tu libro, es una verdad que todo el contenido de lo que está escrito allí lo escribiste tú. Pero no todo lo que está escrito allí lo dijiste tú, hasta el punto que si tú no reconoces quién lo dijo, tú puedes ir a la corte, porque eso no es tuyo. Le estás robando Eso no es tuyo. el material. Entonces, me está dando un ejemplo que no tiene sentido, que se sale del contexto. La Biblia es el libro de Dios. Amén. Si usted lo dice de esa forma, la Biblia es el libro de Dios, sí, porque fue Dios el que se encargó de inspirar los 2 tipos de inspiración para que se hiciese registro de las cosas que están ahí escritas, de las cosas que Dios dijo, de las cosas que las tinieblas dijeron, de las cosas que los hombres en su obstinación y en sus opiniones dijeron. A ver, entonces la Biblia es el libro de Dios. Todo lo que está escrito, Dios lo inspiró para que se plasmara. Pero no todo lo que está en el texto sagrado salió de la boca de Dios. Entonces no se puede considerar palabra de Dios porque Dios no responde por lo que Job en una ocasión dijo. Dios dio y Dios quitó. Dios no quita lo que da, tú lo pierdes. Recibiremos de Dios el bien y el mal no vamos a recibir. No, de Dios no vienen cosas malas, porque toda buena dádiva y todo perfecto viene del Padre de las luces, en cual no hay mudanza y sombra de variación. Pero creo que la gente se confunde cuando dice, pero dice la palabra de Dios. O sea, al decirle palabra de Dios, a referirse al texto sagrado, a la Biblia, ya es como que la mente asimila, bueno, si está en la Biblia, Dios lo dijo, pero usted está siendo específico de que hay que entender, leer el texto sagrado y ver qué es lo que Dios, como ejemplo, cuando Dios habla al pueblo de Israel, cuando Jesús habla y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí mismo en esa conversación está hablando el diablo también. Correcto. Entonces, ahí donde hay que llevar al pueblo a entender que lo que estamos hablando y lo que estamos enseñando es que la Biblia contiene lo que Dios dice, pero también contiene historia, cultura y cosas que pasó en el ámbito histórico del pueblo de Israel. Correcto. Yo estaba predicando en una ocasión y estaba tocando un tema acerca de lo que es la justificación por gracia. Tiene que ver con soteriología. En el momento que estoy ministrando, digo, vamos a ver qué piensa Dios en relación al asunto. Vamos a buscar lo que está plasmado en el texto sagrado de lo que Dios dijo en relación al asunto. Y empecé, búsquense en tal parte, en tal sitio. Y cuando fuimos al lugar, lo que está escrito, Dios lo dijo. Entonces eso es palabra de Dios. Pero vamos a ver qué fue lo que el apóstol Pablo recibió en inspiración de parte de Dios por el Espíritu en relación a lo que estamos hablando. Que sigue siendo palabra de Dios, porque eso no se lo inventó Pablo.
Dios inspiró a Pablo para que escribiera eso. Entonces, eso es palabra de Dios. Pero cuando Pablo digo yo, no el Señor, ya eso es palabra de Pablo, no de Dios. Hay que escudriñar, no solamente leer, escudriñar la palabra. Escudriñar. Ahí Porque es donde está el problema. los ángeles vinieron con un mensaje de Dios. Aunque fueron los ángeles los que expusieron y expresaron el mensaje, eso que está escrito, de lo que los ángeles dijeron, es palabra de Dios, porque fue el mensaje que Dios le entregó a los ángeles para que le expusieran y lo entregaran. Los profetas profetizaron inspirados por Dios y dijeron la palabra de Dios. Y eso que los profetas dijeron se considera palabra de Dios, porque el canal es el profeta. El Espíritu es quien inspiró al profeta para que escribiera eso, por eso sigue siendo palabra de Dios. Por decir algo, hubo un rey que le profetizaron, creo que fueron 400 profetas que le profetizaron, y hubo alguien que dijo, hay un profeta que profetiza según Dios. Eso Y el rey no me gusta. Sí, y el rey dijo, no, ese a mí no me gusta. Déjemelo lejos. Sí, ese a mí no me gusta porque siempre me dice cosas que a mí no me agradan. Entonces dice otro, pero vamos a buscarlo a ver. Y lo fueron a buscar y cuando se consiguieron con él le dijeron, los 400 profetas dijeron esto al rey, ponte de acuerdo y dile lo mismo. Ay. Y el profeta dijo, vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso diré. Entonces, cuando el profeta llegó a la presencia del rey, la palabra que le soltó es palabra de Dios, aunque salió de la boca del profeta y quedó escrita por inspiración. Entonces, eso que está escrito de lo que el profeta dijo es palabra de Dios, aunque la dijo el profeta. Wow. El profeta fue un canal. Entonces, hay cosas que yo estoy en la Biblia leyendo que me doy cuenta. Por ejemplo, esto reprendo al diablo, maestro, pero Salomón dijo unas locuras con todo y que tenía una sabiduría, dijo unas locuras en los proverbios, en sus escritos, y que Jesús se las contradice. Cuando usted va a las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas de Pablo, Jesús y Pablo dicen que Salomón se equivocó en lo que dijo. Eso era su forma de ver las cosas, su forma de percibir, y así las escribió. Pero Jesús dijo que no era así. Pablo dijo que no era así. Pedro dijo que no era así. Por eso es que estudiar la Biblia se necesita una entrega. Estudiar la Biblia no es nada fácil. Estudiar la Biblia no es nada fácil. Una entrega y buenos maestros, que creo que eso es lo que está careciendo hoy día en el pueblo de Dios. Usted dice mucho sensacionalismo, como usted dice, quiero que me profeticen, que me digan. Veo que muchas personas pueden llegar porque viene el evangelista fulanito de tal, llega el profeta fulanito de tal, llega el apóstol fulanito de tal, pero tú le dices un pastor o un maestro, es como que, es triste ver cómo el pueblo de Dios lo que está buscando es el entretenimiento y que le mueva las emociones, y no el sentarse y ser confrontados con la palabra de Dios, ser equipados, ¿verdad? Porque es que es lo que estoy viendo hoy día, es lo que he notado. Y dígame usted que usted es maestro. Sí, mira, ahora viene a Dallas uno de nuestros, se llaman salmistas, muy conocido. Viene a un lugar donde le cabe, creo que caben como 2,000 personas. Y ya dividieron VIP, dividieron por segmento la sala para vender las entradas. El hombre viene para creo que para finales de junio, y ya no hay entradas. Ya no hay entradas. Entonces están tratando de hacer una segunda jornada porque ya no hay entradas. Anuncia tú una escuela teológica y nadie se inscribe. Ahora lo acaba de anunciar la escuela teológica. Y solo me han inscrito 3 personas interesadas. 3 que están interesadas. Porque la gente no quiere estudiar.
Y, Quiere las cosas sí, rápido. no, y la mayoría de nuestros cantantes, no todos, porque hay por ahí uno que se molestó. Y yo le dije, como que no escuchaste cuando dije no todos, que te metiste en el paquete. No dicen nada. Le hablan es a las emociones. Las canciones son más para las emociones Sí. y no son espirituales ni basadas en la palabra de Dios. Que no dejan de ministrar. Vamos a estar claros. No podemos tampoco irnos a los extremos, porque creo que fue ayer en la mañana, mami, hablando con mi esposita que está presente, escuché a un hombre cantar la bondad de Dios. ¿Ya? ¿Cómo dice la canción? Te amo Dios, la bondad de Dios. Y cuando ese hombre empezó a cantar, hubo un compungir en mí, porque lo que está cantando es reino. Porque lo que está cantando es palabra absoluta, es verdad verdadera, es verdad absoluta. Porque me identifico con lo que está cantando, pero con lo que está cantando es la verdad de Dios. Y me compungí ahí en la cocina de mi casa y lloré. Abracé a mi esposa y lloramos por la canción que ese hombre estaba cantando. Después viene Marcos Witt cantando Dios de pacto, que cumple sus promesas. ¡Wow! Por favor, la sacó del estadio. O sea, hay canciones que sí ministran el taller del maestro. Un Alex Campo cantando una canción en los momentos duros y difíciles de una enfermedad que casi se muere. Y él se dio cuenta allí que de nada sirve el cantar si tú no estás, de nada sirve la fama si tú no estás, de nada sirve. O sea, son canciones que ministran, sí. Pero hay otras que están llenas de falsa doctrina, que no te dicen nada, que te llegan al alma, que no te ministran a nada, que no dejan nada, chicos, que no dejan nada. Entonces, abres un concierto, la gente va, pero abre una escuela bíblica, ¿quién va? Y por eso estamos como estamos. Por eso tenemos hogares disfuncionales de dos, por ende, hombre y una mujer que son hijos de Dios. Tienen justicia, tienen vida, tienen al Espíritu, pero no conocen el texto sagrado. Ahí está el problema, no conocen el texto sagrado. Y por eso vamos a tener precisamente mañana un seminario de parejas, alianza de amor, porque entendemos la importancia de ser educados en lo que dice la palabra de acuerdo al matrimonio. Yo siempre le he dicho, no porque estés enamorado de tu pareja es lo que te va a mantener con tu pareja, sino lo que tú sepas y entiendas de tu pareja. Porque es que muchas personas hoy día, como te he dicho, el divorcio en la iglesia es más alto que fuera de la iglesia. Y eso es muy triste. Es triste. Muy triste. Y mañana vamos a tener ese seminario. El sábado vamos a tener el seminario de hermenéutica, que una persona aquí estaba hablando y haciendo la pregunta de que hay predicadores que conocen la hermenéutica, pero predican lo que quieren. Y sabemos que la importancia aquí es que verdaderamente quieran predicar lo que dice la palabra y no mover las emociones del pueblo. Y eso es lo que se está mirando hoy día con muchas prédicas, muchos predicadores, que si no te hacen levantarte de tu asiento, gritar y hacerle todo tipo de cosas en la iglesia, ya eso no es un culto donde Dios no se movió. Cuando lo que tenemos que aprender y entender lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. ¿Qué tiempo tenemos? 2 minutos. Pastoreé una iglesia, Venezuela. Y el pastor que estaba antes de mí tenía el teatro, el show, el jueguito del tumbadito, de la imposición de manos. Pero cuando agarré la iglesia, más nadie pasó. Yo no quiero que usted haga de mí el protagonista. Yo soy un actor de reparto, usted es una actriz de reparto en el caso de la mujer. Aquí el protagonista es Cristo. Amén. El mismo poder, la misma autoridad, el mismo espíritu, las mismas promesas y bendiciones que tengo yo las tiene usted. Usted no tiene que pasar acá para que yo le ponga la mano. Usted allá ore. Aprenda a depender de Dios, no dependa de mí, no dependa de hombre. Usted allá ore, no pase al frente. Y se acabó el jueguito. Cansado de que todos los domingos pasamos al frente a orar por lo mismo. Todos los domingos atamos al diablo y alguien lo tiene que desatar el lunes. Porque si lo estamos atando los domingos, alguien lo tiene que desatar el lunes.
Entonces, ese es un jueguito. A mí me gusta el tumbadito. A mí me gusta que la gente vea que yo tengo, por favor, eso es basura. Esto es como hacer el espectáculo de las sanidades. Cuando Dios te usa en una sanidad, va a pasar a la gente ¿para qué? Para que diga lo que no podía y lo que podía, cuando Jesús hacía lo contrario. Jesús, cuando sanaba a la gente, diga, no le digas a nadie de tu casa y dile cuán bueno ha sido Dios contigo. Eso de poner para ver cómo el pie crece, el pie creciendo, eso es un circo, es un teatro, un show. Si tú tienes un pie más corto que el otro, ¿qué te pasa a ti? Tengo este pie más corto que el otro. Bueno, yo voy a orar por ti para que Dios haga el milagro. Y ya, te oré y vete para tu casa. No tengo que estar, que ahí va el pie, ahí va el pie, ahí va el pie. Es un show. Ya. Jesús le decía a la gente, no le digan a nadie. Entonces, vamos a enseñar a la gente a depender de la palabra, a depender de Dios, a depender del Espíritu. Vamos a hacerles entender que el protagonista es Jesús, no nosotros. Amén. Poderoso. Bueno, vamos a orar, aunque podemos quedarnos aquí toda la noche. Es una fuente de información bíblica. Usted es increíble cómo piensa y cómo nos enseña. Y de verdad sé que muchas personas van a seguir siendo bendecidas este fin de semana. Mañana, como dijimos, vamos a tener alianza de amor. El sábado vamos a tener hermenéutica. Y el domingo cerramos con broche de oro. Amén. Estamos bien bendecidos de tenerlo y de seguir en este partnership, en esto que tenemos de parte de Dios, esta conexión que la hizo Dios. Sabemos que Él va a seguir haciendo cosas mayores. Los planes de Dios son grandes. Así es. Y lo bendecimos. Voy a pedirle a mi esposa pues que nos despida. Y vamos a regresar la próxima semana. Vamos a hablar de qué usted piensa. Queremos hacer dinámicas de reino más dinámico. Queremos que usted nos haga preguntas, que usted nos dé sus comentarios. Queremos serle bendición a las naciones y saber de que tenemos que hacer las cosas por la palabra y el Espíritu, entendiendo qué es lo que Dios verdaderamente le está hablando al pueblo. Bueno, me despido de ustedes como siempre lo he hecho. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.